vísperas de Shavuot quería compartir una reflexión sobre Matan Torah. Dice la Torah, que el pueblo de Israel vio a los sonidos y a las llamas. Hay una discusión en el Talmud entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael cómo hay que entender este versículo. Referente al escenario de Matan Torah, la entrega de la Torah en Har Sinai, dice la Torah en Pashat Yitro, Éxodo, capítulo 20, versículo 15, que todo el pueblo vieron a los sonidos y a las llamas, y los sonidos del shofar, el Ha'ar Hashem y la montaña humeante. Vayar Ha'am Vayanu, el pueblo vio y tembló, Vayamdu Merachok, y se pararon de él. Ahora, si examinamos este versículo, vemos aquí una cosa que nos llama la atención. Dice literalmente que todo el pueblo vieron a los sonidos y a las llamas. Encontramos que efectivamente hay una discusión en el Talmud entre dos grandes sabios, Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dice que hay que entender el versículo literalmente, que todo el pueblo vio a los sonidos, que en ese momento vieron a los sonidos y escucharon a las llamas. Rabbi Ishmael dice de que hay que entender el versículo conceptualmente, no literalmente. O sea, de que los judíos percibieron lo que había que percibir, cada cosa de acuerdo a cómo hay que percibirla. O sea, escucharon los sonidos y vieron las llamas. La pregunta es, ¿cómo se entiende esa discusión? ¿Qué significa ver un sonido? ¿Qué significa escuchar algo visible? ¿Qué es lo que está diciendo Rabbi Akiva? ¿Qué es lo que está diciendo Rabbi Ishmael? El Rebbe explica acá algo muy interesante. Y dice así: ¿qué diferencia hay entre algo visible y algo audible? ¿Qué diferencia hay entre ver y escuchar algo? Hay de hecho dos diferencias. Una diferencia en el objeto y otra en el sujeto. Cuando uno ve algo, ve la cosa en sí. Cuando escucha de algo, escucha la descripción de la cosa, pero no la cosa en sí. O sea, con la visión uno tiene una conexión directa, mientras que con la audición es una conexión indirecta. La diferencia en el sujeto es que cuando uno ve algo lo impacta mucho más que cuando escucha sobre algo. Por eso dicen nuestros sabios, no se puede comparar escuchar con ver. Pero dice el Talmud, halachicamente hay una halajá, una ley, que dice un testigo no puede ser juez. ¿Por qué? Porque un testigo, quien vio, no tiene la imparcialidad que debe tener un juez que no vio. Un juez tiene que basar su fallo en los testimonios de los testigos. Pero si uno vio algo, no hay forma que algo le convenza que no lo haya visto. Entonces, las dos diferencias en el objeto y en el sujeto, entre ver y escuchar, nos hace entender la discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. ¿Qué es lo que nosotros vemos y qué es lo que nosotros escuchamos? Nosotros generalmente vemos lo físico y escuchamos lo espiritual. No podemos ver lo espiritual. Escuchamos, entendemos lo espiritual. Es más abstracto, es más distante. Vemos lo material, vemos lo físico. Ahora podemos entender la diferencia de opinión entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dice que en el momento de recibir la Torah, el pueblo judío llegó a un nivel tan alto que lo espiritual se volvió visible y lo material se volvió audible. Lo espiritual
volvió a ser algo tangible y muy cercano a ellos, mientras que lo material en ese momento llegó a segundo plano y más distante. Rabbi Ishmael dice no, de que en el momento de recibir la Torah, el pueblo judío siguió viendo lo visible y escuchando lo audible. O sea que en ese momento lo material siguió siendo más tangible, más real que lo espiritual. ¿Por qué? Porque la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael está basada en otra discusión. Y es, ¿cuál es la manera de acercar la creación con el Creador? Hay dos maneras, teóricamente, cómo se podría lograr. O que el Creador se acerque a la creación, o que la creación se acerque al Creador. Rabbi Akiva dice que la forma más elevada es que la creación se libere de sus limitaciones para poder conectarse con el infinito. Rabbi Ishmael dice que el objetivo es lograr introducir dentro de toda la estructura física su esencia divina y la conexión con el Creador. Por lo tanto, dice Rabbi Akiva, en el momento de Matan Torah, cuando recibimos la Torah, llegamos al punto máximo, que es liberarnos de las estructuras naturales. En ese momento llegamos a ver lo audible y escuchar lo visible. Lo material llegó al segundo plano y lo espiritual llegó a estar en primer plano. Rabbi Ishmael dice no, de que lo más importante es hacer llegar la presencia divina dentro de la estructura del mundo, y para recibir la Torah el pueblo judío siguió viendo lo visible y escuchando lo audible. Además, dice Rabbi Ishmael, si el pueblo judío hubiese recibido la Torah en un estado alterado, viendo lo audible y escuchando lo visible, al finalizar Matan Torah y al volver a su rutina diaria, la Torah no tendría relevancia, porque recibieron la Torah en un estado alterado, y al volver al estado normal, la Torah diaria de la gente tendrían que estar en su estado normal y no alterado para recibir la Torah como son, naturalmente y realmente. Rashi, cuando explica este versículo, trae nada más que la opinión, la primera parte de la opinión de Rabbi Akiva. Dice, Roin Tanishma, viene lo audible, cosa que es imposible en otra ocasión o normalmente. ¿Qué significa? Y no trae la segunda parte. No dice de que escucharon lo visible, dice simplemente que vieron lo audible. ¿Por qué? Porque Rashi explica la Torah para principiantes, tanto para los que empiezan a estudiar la Torah, los niños de 5 años, como para aquellos que ingresan al camino de la Torah. Y entonces, la primera parte, lo que dice Rabbi Akiva, ver lo audible, eso es accesible para cada persona, no importa su nivel. La segunda parte, escuchar lo visible, eso no está al alcance de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente: ver lo audible, eso está al alcance de cada uno de nosotros. O sea, llegar a ver los valores de la Torah con tanta claridad hasta que se transformen en tangibles. Llegar a un nivel que los valores materiales se transformen en abstractos y lejanos, esto está al alcance solamente de algunos pocos. Voy a dar un ejemplo sencillo de lo que significa ver lo audible. Imaginémonos un niño entra a la casa de un amigo y ve ahí una pelota que le gusta. Juega con la pelota, termina la visita, al niño le gusta la pelota, la lleva consigo a su casa. ¿Por qué? Porque para él la realidad física es lo que él percibe. La pelota se puede llevar y la lleva. Una persona adulta
honesta, entiende de que no puede llevar la pelota. ¿Por qué? Porque pertenece a otro. Ahora, pertenencia no es algo físico, es algo legal, es algo espiritual, es algo no tangible. Pero para una persona adulta, honesta, esa realidad legal, espiritual, es tan real como la realidad física para el niño. Esto es un ejemplo de cómo podemos ver lo audible, donde la realidad no tangible se vuelve tan real como si fuera tangible. Y así como la realidad legal para la mayoría de la gente adulta normal es algo tan tangible como lo físico, pasando un paso más, la Torah espera de nosotros de que la realidad espiritual, divina, se transforme en algo tan tangible, tan real como para los demás la realidad legal. Por ejemplo, una persona entra al supermercado a comprarse comida. ¿Cuáles son los criterios que utiliza para decidir si va a comprar o no la comida? Tiene que ser rica, sana y barata. Un judío entra al supermercado, además de ser rica, sana y barata, tiene que ser kasher. Y si no es kasher, es como si no existe. Eso quiere decir, una realidad espiritual se transforma en una realidad tangible, de que esa condición espiritual de la comida para el judío se tiene que transformar en algo tan real, tan inviolable como robar sería para una persona no judía y honesta. Me gustaría concluir este mensaje deseándole que este Shavuot sea no solamente una fecha conmemorativa, sino que sea una fecha vivencial que logre reafirmar y profundizar más aún nuestro vínculo con la Torah, transformando la Torah de una enseñanza común, el Torah Chaim, en una enseñanza viva, y de que sea una fuente de inspiración para el resto del año. Aprovecho también para invitarlo a unirse a nosotros en la noche de Shavuot, a partir de medianoche, cuando estaremos estudiando muchos temas interesantes de la Torah hasta la madrugada para revivir nuevamente la entrega de la Torah. Nos vemos ahí.